Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de 5 pilares fundamentales para tener una autoestima inquebrantable. Muchas gracias por estar acá. Yo soy Danice y me encanta compartir todo lo relacionado con desarrollo personal, energía femenina y vamos a empezar. El primer pilar es encuentra una forma de amarte y sentirte bien en tu cuerpo. Y es que no hay nada más destructivo para la autoestima que la autocrítica. Entonces, cuando somos positivos acerca de nuestro cuerpo, cuando nos respetamos también, nos respetamos como durmiendo lo suficiente, comiendo saludable, ejercitándonos. Esas son formas de respetarnos, vistiéndonos bien, de formas que a nosotros nos guste, nos agrade. Eso es un mensaje que ustedes están transmitiendo de amor propio y autorrespeto que las otras personas van a percibir, y no hay nada más atractivo que una persona que se cuida y que lo transmite. Vamos con el pilar número 2 y es deja de esperar a ser salvada de tus circunstancias. Y es que cuando estamos esperando a que alguien más venga y nos rescate o algo pase y nos rescate de la situación por la que estamos pasando, eso nos hace perder el control y nos hace también muchas veces ser personas resentidas cuando de pronto no tenemos la ayuda de otras personas. Entonces, toma el control y preséntate como esa persona que se salva a sí misma, que se cuida de las circunstancias. ¿Cómo crees que te sentirías? Muy orgullosa de ti, ¿cierto? Porque tendrías como ese respeto, ese amor, porque tú misma te presentas y te ayudas, te das ese soporte que necesitas en los momentos difíciles. Y es que cuando estamos esperando de otras personas y nosotros no nos empoderamos de las circunstancias por las que estamos pasando, nos hace estar en el papel de víctimas. Y cuando estamos en el papel de víctimas, nuestra autoestima está generalmente por el suelo. Entonces tomemos el control de nuevo, seamos nosotros mismos o nosotras mismas quienes venimos al rescate y quienes estamos ahí para nosotras. Vamos con el pilar número 3 y es empieza a decir la verdad todo el tiempo. Y es que alguna vez me preguntaron, ¿qué es eso que escondes, que no quieres que las otras personas vean porque te rechazarían o saldrían corriendo? Y me llamó mucho la atención esta pregunta y me hizo interiorizar en esto que muchas veces creemos que tenemos defectos que son tan malos o que son tan negativos que nos producen vergüenza, que si otras personas se dan cuenta de eso que escondemos en nuestro interior, nos rechazarían. Pero cuando tenemos cosas adentro de nosotros que simplemente tapamos, ocultamos y que queremos maquillar para que las otras personas no se den cuenta, esto deteriora la autoestima, porque esto no muestra realmente nuestra esencia de quiénes somos, de cómo somos. Entonces, cuando nos comunicamos desde la verdad, desde quiénes somos nosotros realmente, eso genera una autoestima auténtica, porque la vergüenza no puede sobrevivir cuando es vista. Entonces, cuando ustedes aceptan sus debilidades, pero también exaltan sus fortalezas, esto los hace unas personas con un amor propio y una valía personal increíbles. No se dejen opacar por esas cosas que les generan vergüenza, porque muchas veces son más comunes de lo que nosotros creemos. Entonces, vivir conectados a nuestra verdad, eso va a crecer ese respeto hacia ti mismo
y por supuesto que eso va a generar un sentido de merecimiento. Vamos con el pilar número 4 y es enfócate más en lo que quieres dar que en lo que quieres recibir. Las personas que sienten que pueden aportar desde su lugar al mundo, a la comunidad, son personas que se sienten más felices consigo mismas que las personas que solo esperan recibir de los demás. Y es que cuando quitamos el foco de nosotros, de todo lo que nos está pasando a nosotros mismos y ponemos el foco en los demás, en cómo puedo hacer un aporte valioso para alguien más, eso nos va a hacer sentirnos de una manera bastante especial, nos hace sentirnos felices y esto lo podemos hacer con actos de servicio, cuando ayudamos desde nuestro rol en la comunidad, en nuestra familia, con nuestros amigos. Cuando hacemos actos de servicio sin esperar nada a cambio, esto te va a hacer incrementar esa felicidad, incrementar esa satisfacción personal. Cuando ustedes se conectan con este sentirse valiosos para su comunidad, para otras personas, esto les va a ayudar a incrementar esa valía personal y les va a ayudar a conectar con su propósito de vida. Bueno, y vamos con el quinto y último pilar y es enfócate en tu propio progreso. Porque cuando nos estamos constantemente comparando con lo que tienen otras personas o cómo se ven otras personas, esto lo único que hace es incrementar nuestras inseguridades. Hoy en día, lamentablemente, la sociedad promueve a personas que tienen cierta cantidad de dinero o que se ven de cierta forma, haciéndolos ver como personas a seguir, como personas exitosas. Y esto lo que genera es mayor inseguridad en las personas para luego venderles la solución. Entonces, no caigamos en este juego de creer que debemos vernos de cierta forma. Bueno, y entonces, ¿cómo afrontamos estas inseguridades que quizás hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida? Entonces lo que podemos hacer es respetando nuestro cuerpo, como lo decía en el primer pilar fundamental, también incrementando nuestras conexiones sociales con esas personas que realmente son valiosas para nosotros o con personas que nos hacen sentir bien. Otra forma también de afrontar esas inseguridades es conectándonos con nuestro interior, haciendo más de lo que nos hace felices. Todo esto nos va a poner en una sintonía totalmente diferente a la sintonía de la comparación. Cuando dejamos de compararnos y realmente nos enfocamos en nuestro propio progreso, es cuando empezamos a incrementar esa valía personal. Porque si haces lo contrario, cambiar tu exterior para sentirte bien en el interior, eso no va a funcionar. Porque de pronto a corto plazo te va a hacer sentir bien, pero a largo plazo esas inseguridades van a seguir en ti. Entonces recuerda que la belleza, esa belleza magnética, viene desde el interior y se proyecta en el exterior. Y si quieren cultivar esa belleza interior y ser personas magnéticamente atractivas, los veo en mi siguiente video. Un beso. Chao, chao.